Le invito a que tome su Biblia. Vamos a ir a la carta de los Hebreos. Gracias, Señor. Amén. Hebreos, vamos a leer el capítulo 2, verso 1 y 2. Vamos a estar mirando la palabra del Señor. Dios, aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Damos lectura a esta palabra, hermano, lo hacemos todos juntos como siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. Oramos al Señor, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Él que nos haga entender su palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Podemos observar acá, hermano, en estos versículos de las Escrituras que hemos tomado, que el escritor, dando consejo más, como siempre nos da la palabra, hermano, inspirada por el Espíritu Santo, vemos que le decía porque es necesario que con más diligencia, y se refería de prestar atención a todo lo que ellos estaban oyendo y recibiendo. No es que no tenían, hermanos, preocupación, podríamos decir, sino que el escritor vemos que acá le dice que tenían que tener más diligencia. Y nosotros nos miramos hoy en este tiempo, sabiendo las cosas que están sucediendo hacia afuera, y podríamos decir qué necesidad que tenemos hoy como iglesia del Señor, prestar mucha más atención de lo que venimos haciendo o recibiendo o esperando en Él. En cuanto, hermanos amados, a estar atentos, a no dejar que nada se nos escape y de apresurarnos a que sea una realidad cada uno de nosotros. Tenemos que entender que necesitamos, hermanos, tener experiencias diferentes con Él. Y esto se logra cuando la iglesia empieza a abrir el corazón y se apresura a poner su palabra por obra. Se apresura, hermanos amados, habla de tener diligencia, de tener una preocupación en que lo que ha aprendido, hermano, de poder llegar a tener la experiencia. Si nosotros miramos a través de la luz de la palabra, hermanos, de tener diligencia, y hoy si somos sinceros, no todos la tienen. ¿Por qué? Porque cuando las cosas parecerían que están bien o tranquilas, nosotros como que estamos relajados espiritualmente. Parecería que nos tiene que suceder algo para que se nos mueva algo adentro y tener ese momento tal vez de aflicción para poder recién orar o pedirle a Dios que nos saque a un lugar espacioso o que resuelva tal o cual cosa. Y no tiene que ser a través de situaciones que Él permita, sino esto nos habla de llegar a tener esa comunión sin que nadie me lo imponga. Tiene que ser algo natural, hermanos, tener siempre esa preocupación de ir a la palabra, de recurrir al conocimiento y de echar mano por medio de la fe a todas aquellas cosas que el Señor nos va enseñando. Y nosotros cuando miramos esto tenemos que ver qué es el servicio, como nombrábamos el día de noche. ¿Qué es servir? ¿Qué es entender que verdaderamente tiene que haber una entrega de todo corazón para poder llevar a cabo su plan y su propósito? Pero acá nosotros miramos que tiene algo que ver con lo que estuvimos comentando, y acá nos dice, pero ponga más diligencia. No te conformes con hacer algunas cosas o tener algunas responsabilidades. No, poné un poco más. Y en esas preocupaciones, cuando más el cristiano va a descubrir. Por eso que no nos cansamos de ir aprendiendo.
no estamos satisfechos con decir, bueno, yo entiendo esto y llego hasta un determinado lugar. Siempre vamos a ir por más, siempre vamos a entender de que su mano está extendida para bendecirnos, para que nos multipliquemos en ese conocimiento. Y siempre hablamos de las experiencias de vida, no de saber las cosas de memoria o de expresarnos como que entendemos, sino de tener experiencia. Y la experiencia se tiene cuando las cosas te pasan. Amén. Y el que tiene la diligencia es el que le saca la enseñanza y aprende que verdaderamente puede resolver las cosas por su relación, por el conocimiento al cual fue llamado, y no se aflige y que le sucede algo y que ya está enojado o tiene ganas de irse como a tantos le pasa. No, nosotros tenemos que aprender a firmarnos, a que se produzca, hermano, verdaderamente aquello para lo cual fuimos llamados. ¿Por qué? Porque dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Amén. O sea que fue firme. Cuánto más la palabra que ahora nos habla Él por medio del Espíritu. Acuérdese que dice que es el Espíritu que le habla a la iglesia. Y si no entendemos, hermano, que hay una firmeza atrás de cada cosa que nos habla, entonces por eso que después no hay diligencia. Pues sí, bueno, lo dijo el pastor. Lo dijo el pastor y queda como algo pasajero. Pero después cuando nos pasan las cosas, se da cumplimiento, nos quedamos calladitos. ¿Entiendes? Y sabemos que llega un momento que Dios, como siempre decimos, se nos para adelante, pero no para recriminarnos o para corregirnos, sino para hacernos ver que Él está en el asunto. Y qué casualidad que toda la cosa que hablamos, después con el tiempo, o a veces no pasa tanto tiempo y ahí nomás están delante de nosotros. Y la pregunta es, ¿hay diligencia en poner por obra la palabra para poder estar preparado para esos momentos difíciles? ¿Entiendes? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo si no hubo una preocupación de lo que entendí? Por eso que la Escritura habla de que hay gente que son oidores olvidadizos. ¿Entiendes? Que van, oyen, pero queda ahí. Y se olvidan, y después le pasan las cosas y se escandalizan o andan preguntando cómo hago esto, cómo hago aquello. Se les despierta un cierto interés cuando ya le digo, hay cosas que les afectan en lo personal. Pero acá la Escritura nos advierte que dice porque es necesario. Quiere decir que siempre el Señor nos muestra anticipadamente que debemos poner siempre un poquito más para ir descubriendo. Esto es algo que se descubre, por eso hablamos de una vida. Conocemos la vida natural, los que tenemos algunos años la hemos vivido, mal o bien, pero bueno, el Señor así lo ha permitido. Ahora no, ahora en este descubrir vamos a ver que acá es todo diferente. Acá no hay egoísmo, no hay mentira, no hay engaño, no hay pensamiento humano, sino que hay alguien que tomó el control y sabemos que es la persona del Espíritu Santo y que nos va a guiar a vivir esta vida. Ya nosotros como hombres quedamos excluidos, quedamos así a un costado y ya no depende de nuestra opinión, de nuestro parecer, de nuestro lo que nosotros podemos considerar, sino que si le dejamos que Él tome la rienda, nos va a ir llevando y a veces pasar por lugares donde no nos va a gustar mucho, según la naturaleza, pero si es lo correcto y tiene un fundamento en la palabra, es necesario que con más diligencia atendamos, como diciendo, abrir el corazón, soy yo el que te estoy empujando hacia adelante, porque sé que después de esto el resultado va a quedar internamente para una etapa mayor espiritualmente. Va a haber otra visión, va a haber otra luz, va a haber otra relación con el Señor primeramente y aún con aquellos que componen el cuerpo. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros tenemos que llegar a entender y a meditar, que la necesidad está en siempre ir por más. ¿Entiende? Ir en cuanto a esa búsqueda continua. Por eso que usted fíjese que la mayoría de la gente que no crece es porque no quiere orar, no quiere leer la palabra, no quiere poner nada por obra, le hacen algo y allá están enojándose. Mientras que no les suceda nada, fíjense que es cuestión de tiempo. ¿Para qué? ¿Para que se enojen o para que se pongan mal? Entonces vemos, viven una vida en su naturaleza y está todo bien mientras nadie les dice y les hace nada. Ahora cuando pasa algo, allá se manifiesta.
Y la Biblia vemos que se da cumplimiento, son manifiestas las obras de la carne. ¿Se entiende? Entonces, en vez de entender que ellos mismos están dando cumplimiento con sus actitudes a lo que la palabra dice, es más fácil enojarse, es más fácil ponerse mal. Es más fácil echarle la culpa a otro de lo que nosotros estamos manifestando. Y cuando uno entra en eso, ya hay una ceguera, porque no lo ilumina el Espíritu Santo, sino obra conforme a lo que siente, a lo que ve, a lo que considera o a lo que juzga según su propia opinión. Y lo que nosotros tenemos que entender, que en esta diligencia es descubrir la capacidad que tenemos. ¿Cuánto están entendiendo? O sea que hay una capacidad que viene de parte del Señor. Y para eso nosotros vamos al desarrollo de esta vida. Esta vida que hemos abrazado, hermanos, sabemos que tuvo un principio de que el Señor la empezó a manifestar en nosotros, pero no tiene un fin. No tiene un fin, porque esto es hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Por eso dice que podemos aprender hasta el último día, hermanos, que estemos en el escenario de este mundo. Si somos abiertos a la obra del Señor, podemos seguir aprendiendo. Jamás podemos decir, bueno, yo ya lo sé. Podemos adquirir alguna experiencia por cosas vividas, por cosas que hemos tenido la experiencia en cuanto al desarrollo de la vida. Pero no, dice, el que se cree saber algo no sabe nada como debe saberlo. Siempre hay más para aprender. Por eso estamos abiertos a todo, de quienes podemos aprender y hay a quienes le podemos enseñar también. Entiende, según el grado de luz, de capacidad o lo que le hemos permitido hacer al Señor en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que ver que necesitamos poner diligencia. La iglesia no puede estar en la misma actitud, en la misma condición y seguir con la misma rutina diaria, me refiero en su vida personal, y después querer ir por más. No, tenés que ponerle un poquito más de gana a esto, un poquito más de entender que cuando las cosas van pasando, relacionarlo siempre con lo que es espiritual. Algunos dicen, sí, pero estoy en la iglesia haciendo a Dios, pero me pasa esto, pero tengo necesidades, pero me pasa aquello. Y la enseñanza es que lo busquemos a Él primero y que Él después va a dar todas las cosas que necesitamos por añadidura. Quiere decir que ahí hay un contraste. ¿Por qué? Porque lo miramos nosotros humanamente así. No, yo tengo que trabajar, no, yo tengo que hacer. ¿Cuántos se cierran en esa postura y no hacen ni una cosa ni la otra? Ahora, el que aprende a confiar en Él, aprende a descubrir el desarrollo de la vida, aprende a aspirar en Él, aunque tenga que pasar algunos momentos que son verdaderamente difíciles, pero sabe y saca el limpio, estoy esperando en Él. Estoy esperando en Él. Y en su momento ve la salida. ¿Y eso qué produce? Gozo, alegría y firmeza en el corazón. Decir, bueno, y después la próxima vez le pasa algo similar o de otro tipo, y dice, no, así como me sacó de esto, así como me respondió en esto, también lo va a hacer en aquello. Por eso que la fe se va perfeccionando por las obras. ¿Entiendes? No es solamente decir tengo la fe, sí, todos la tenemos. Pero ¿cómo se perfecciona si no actuamos conforme de la manera que Él quiere que llevarnos a creer? Entonces miramos esto y decimos, ¿qué necesidad que tenemos en muchas ocasiones de tener cambios de actitudes? Ya le digo, no por cosas malas que se hagan, sino porque a veces estamos encerrados en nuestro razonamiento y con ese razonamiento como que queremos llevar las cosas hacia adelante y no van a funcionar así. Por eso acá vemos de vuelta lo que dice, es necesario que con más diligencia. Se ve que esta gente era diligente. No era gente que podemos decir daban un mal testimonio. Había una cierta preocupación y una cierta manera de que se entendían las cosas. Pero si le dice que tenían que poner más, significaba que no era suficiente. ¿Entiendes? Entonces nosotros miramos y decimos, como todo lo que el Señor me viene enseñando, yo tengo que poner un poco más, sí, y mañana también, y pasado más. ¿Entiendes? Porque hablamos de una vida en progreso, hablamos de un descubrir continuo, hablamos de una relación que nos puede llevar, hermanos, a exaltarnos como fue Cristo hasta lo sumo, juntamente con Él, por causa de la posición. Ya sabemos que la tenemos, pero ahora el estado de la iglesia, ¿qué tan lejos que está de la posición que ha recibido? Porque el estado no se maneja en esa práctica diaria
de ir poniendo diligencia cada día. Por eso hubo gente que fue diligente, que hizo las cosas y que se consagró. Y vemos que aún hasta el día de hoy están registrando en la Escritura para nuestra enseñanza. Gente que ha padecido y hemos visto el Señor cómo lo ha sostenido. Gente que ha salido de la ruina y cómo han sido bendecidos y prosperados. Entonces encontramos, hermanos, ejemplos de todo tipo en la palabra. Y es la necesidad que nosotros tenemos de ponerle un poquito más de nosotros a todo lo que estamos recibiendo. ¿Para qué? Para poder ser más útil. Mientras más cosas usted aprenda, más útil va a ser para su vida y para la iglesia. Y para todos aquellos que te lleven, le dijo Pablo a Timoteo. Quiere decir que cuando está ese aprovechamiento de todo lo que el Señor me va formando adentro mío, esto va a poder ser de gran capacidad, hermano, para poder ayudar a otros. Por eso es que no se dejen con esa capacidad, sino son loritos que repiten. Y se pueden saber pasajes de la Biblia de memoria, y usted habla con ellos y sí, y allá empiezan a ametrallarlo con un montón de versículos bíblicos, pero después los ve que su vida no tiene ninguna relación con lo que dicen o hablan que ellos entienden. Y decimos, ¿y por qué es así? Porque Dios no puede ser burlado. Si no hay una obra hecha por medio del Espíritu Santo, Dios no se lleva de muchos parlanchines. Acuérdense del tiempo de Gedeón, que había que salir a pelear y a batallar. Se juntaron 30.000, eran un montón, qué ejército, qué hermoso, cómo ellos querían frenar que no vengan más los mañanitas y le roban y le hurten todo lo que ellos trabajaban arduamente. Pero el otro que estaba allá zarandeando el trigo, que es tipo de la palabra, vino el ángel y le dijo, varón esforzado y valiente. Había alguien que verdaderamente le estaba dando valor a su labor, a todo el sacrificio. Los otros hacían cuevas allá en las montañas, se escondían, porque venían, hermanos, los enemigos como langosta y arrasaban con todo. ¿Y por qué Dios le permitía todo eso? Por la desobediencia. No había diligencia, tenían en poco la bendición que el Señor les había dado, sacándolos de tierra de servidumbre. Tenían la historia de sus antepasados y cuántas cosas tan gloriosas. Entonces Gedeón dijo, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Si Él está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Se preguntó. Y ahí nosotros conocemos la historia, como puso algunas señales, y ahí el Señor lo usó para poder llevar a cabo el plan, el propósito que era de vencer a todos los enemigos. Siempre Dios le levantaba un libertador en diferentes etapas, en diferentes épocas. Así siempre Dios ha levantado en la historia del cristianismo gente reformista, gente que ha dejado un antes y un después bien trazado en el cristianismo. El momento cuando parecía que la iglesia no se hablaba mucho de ella, que había muy poco mover del espíritu por causa, hermanos amados, de tanta idolatría y de tanta perversidad que se ha manifestado, pero de ahí el Señor siempre levantó gente en cada época, hermanos, que han sostenido hasta el día de hoy, por medio de reformas, hermanos, que la iglesia siga viva. Amén. Entonces cuando miramos todas esas cosas, vemos que estaban ahí, como conocemos nosotros, eran 30.000. ¿Y qué le dijo el Señor? No, son muchos. Son muchos. No sea que vayan a la guerra y ganen y que digan que lo hicieron por su propia fuerza. Y los llevó y los probó. ¿Y cuánto quedaron? 10.000. Listo, van a hacer esto, vamos a hacer la obra. No, son muchos. Aleluya. Pero ¿cómo, Señor? De 30.000 quedaron 10.000 y siguen siendo muchos, sí. Y fue y lo siguió probando. ¿Cuántos quedaron? 300. Amén. Y miramos nosotros, hermanos, que ahí fue el Señor y les dio la victoria con 300. Y vemos nosotros que los otros dicen que eran como langostas, que eran cantidades. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que cuando se hacen las cosas en el orden de Dios y hay diligencia, como la tuvo este Gedeón, hermano, y que era un varón esforzado y valiente, vemos que después la respuesta vino, el respaldo estuvo y la victoria también. ¿Entiendes? Entonces ve que ahí está el secreto, no es por la cantidad, no es por el número, no es por la capacidad. Esto no hay nada humano.
Dice, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos tienen su Santo Espíritu? Entonces para nosotros. Pero hagamos el uso debido en cada momento, en cada ocasión, y la victoria está asegurada. No se lleve usted por lo que ve, ni por lo que siente, ni por lo que digan. Llévese usted por la obediencia. Si usted está obedeciendo lo que la palabra dice, tiene la victoria asegurada. Más allá de la opinión humana de quien sea. Es usted y el Señor. Siempre enseñamos eso. Usted y Él. Entonces acá vemos que a estos le faltaba un poquito más de esfuerzo. Y le decía, es necesario. No es mirar que si te parece, si querés hacerlo, tenés una voluntad propia. No, mirá que es necesario. Es necesario, como diciendo, yo sé lo que te estoy aconsejando, te va a ser útil a tu vida espiritual. Te va a ser útil poner un poquito más de diligencia y vas a ver que si vos prestás atención, con más preocupación, con más interés y te involucras más a lo que yo te hablo, vas a ver todo esto que estás oyendo, vas a entenderlo más profundamente y vas a participar en la obra. ¿Por qué? Le dicen, porque no sea que nos deslicemos. ¿Quiere decir que alguien se puede llegar a deslizar? Sí. ¿Por qué puede suceder? Por su falta de preocupación, por no haber tenido en cuenta todo el consejo que Dios le ha dado. ¿Y qué le hace esto? ¿Y qué le hace aquello? ¿Y qué le hace? ¿Y qué le hace? ¿Y qué le hace? Y se van deslizando. Y esto sucede algo interno que no es fácil de discernir. No es fácil, menos aquellos que caen en eso. El que le cree estar firme, mire que no caiga. Y después, ¿qué sucede? Empieza a pasar de cosas que nadie se da cuenta. Estamos hablando al que le sucede. Y cuando menos se descuida, deslizarse es algo que tiene una sutileza. Y empieza incubando algo en el corazón. Y pasa, y pasa, y pasa, y se enfría y ya no sienten nada. Hasta que después se van a querer. Claro, porque esto no se mira humanamente, no se discierne humanamente. Pero ese deslizamiento viene porque humanamente se obra y no es conforme a la vida que ha recibido. Entonces el descuido le puede llegar a terminar, como ha terminado tanta gente en ese deslizadero. Vio el salmista, dice, hasta entrando al santuario, que se dio cuenta que los que no tenían a Cristo, ¿dónde iban? Iban a un deslizadero. Dice, pero tú siempre me tuviste con tu mano derecha. Ahí recapacito cuando entró al santuario, la presencia de Dios. Por eso debemos nosotros, hermanos, prestar atención. Es un tiempo de prestar atención a todo lo que venimos oyendo. No nos dejemos encerrar en nuestro pensamiento. Bueno, yo hago algunas cosas mientras que conmigo esté todo bien, mientras que a mí no me digan nada. No se trata de sobrevivir. Se trata de ir al desarrollo, de ir siempre, hermanos, animanos a ir por más. Entendamos esto y va a ver cómo le va a cambiar la vida espiritual. Va a ver cómo le va a cambiar todo, porque si no siempre estamos como niñitos, improvisados. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Empezar a entender lo que es el alimento sólido. Tenemos que salir de estar de la lechita, de la papilla, veo cómo le dan a los niños. Tenemos que estar comiendo alimento abundante, pero esto es así cuando hay un desarrollo de la vida. Si no, siempre el Señor nos está recalcando, salgan de ahí, preocúpense, oren, júntense y todas aquellas cosas que ya está la vergüenza decirlas. Pero hay que decirlo y repetirlas por el estado de la iglesia. ¿Me entiende? Ahora cuando nosotros vamos a la práctica y al desarrollo, va a ver qué precioso que es todo. Cómo cambia todo, cómo se amplía la visión, ya le digo, hermano, en cuanto a la obra, en cuanto al partido, en cuanto a la responsabilidad, ya nadie le tiene que decir anda a hacerlo, uno lo hace ya naturalmente, porque es una vida que ha abrazado, ya es parte de uno mismo. Y dice, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Si ya mi vida está mezclado en todo esto, yo se la entregué a Él. Y más si pasan los años, ¿qué va a ir a hacer? ¿Qué hay afuera? Cuando sabemos cómo está la gente arruinada, son ellos los que tienen que venir para acá. No somos nosotros que nos tenemos que ir para ese lado. Amén. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Esa palabra le dijo al profeta el Señor. Ellos se tenían que convertir a él, pero ¿y cómo? A este lo metían a la cisterna, le pegaban, le pasaban mil cosas. Pero este tenía una vida diferente. Le hacían de todo y se daba siempre un cumplimiento de lo que él decía. Y el hombre natural nunca va a percibir lo que es del Espíritu, jamás. Siempre va a escuchar queja, grito, va a escuchar, hermano, la contrariedad, contradecir lo que el Señor supuestamente le hace entender a gente que Dios la guía. Siempre van a ser los loquitos los que verdaderamente quieren obedecer a Dios. Los otros parecen tan cuerdos que de tan cuerdos que son, todos lo miran humanamente, lo deducen humanamente. La Biblia dice que el hombre es muy sabio en su propia opinión. ¿Entienden? Entonces miramos que en el verso 2 le dice: porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, amén. Entonces nosotros decimos: y la palabra que Dios nos manda por el Espíritu, cuanto más todavía, porque es Él mismo hablando a la iglesia por medio de su Espíritu. Si fue firme, hermano, que en la antigüedad Dios enviaba a sus mensajeros y le hablaba a personas específicamente para que la iglesia, o sea, el pueblo de Israel hiciera lo que tenía que hacer, ¿cuánto más ahora nosotros? ¿Y qué nos dice a nosotros? Porque toda transgresión y desobediencia. Ve, la Biblia habla de gente que no se afirma, que no hace uso del desarrollo de esta vida. El riesgo es deslizarse. ¿Y después dónde para todo eso? En una desobediencia. ¿Y a dónde va eso? A que después tenga que tener una justa retribución. Y esa gente bien no la pasa, seguro que no. No se puede sacar nada limpio, no se puede contar con ellos como para que participen en la obra, porque nunca aprendieron nada. ¿Entienden? Por eso es que dejamos que Él vaya llevando, que Él vaya seleccionando Él al que considera que puede servirle. ¿Me entiendes? Ya no somos nosotros, es Él. Y si Él está en el asunto, ya no le vamos a decir a este sí, a este no, este me gusta, que pone la ofrenda, llamarlo. No, es Él. Porque Él es el que escudriña la mente y el corazón y sabe lo que viene el hombre. Nosotros lo podemos mirar de una manera, pero delante del Señor, hermano, las cosas pueden ser diferentes. Él sabe lo que puede poner, sacar, hacer y deshacer internamente en cada uno de nosotros. Así que, hermano, vamos a ponerle un poco más de diligencia. Acá no nos tenemos que deslizar, Dios no nos llamó para eso. No tenemos que, hermano, ser llevados a estar en desobediencia ni a recibir una retribución por no obedecer, sino que podemos ser retribuidos por el servicio, porque Él viene con un galardón. ¿Amén? Él viene con una paga, Él viene, eso se lo reservó para Él, eso es una potestad. Esto no lo puede dar ningún pastor en el escenario de esta tierra. Él viene y dice: mi galardón conmigo. Aleluya. Y sabemos que la paga completa es, hermano amado, Él mismo, su persona, poder ser, hermano, su esposa, tener la misma condición de privilegio, hermano, de poder estar con Él. Dios, alguien se une en matrimonio, los dos son uno, y dice: ¿quiénes se sentaron en los tronos? Los que recibieron facultad para juzgar. Esa es su amada, esa es la que Él lavó y limpió, que la va a presentar delante del Padre, hermano, porque siempre va a encontrar corazones sanos, abiertos, sinceros, que quieran obedecer a su amado. Así que vamos adelante con fuerza, con ganas, sabiendo, problemas tenemos todos los días, puede pasarle a uno o a otro, pero sabe cómo las cosas serían menos, como decir así, traumáticas. Cuando la iglesia crece, hay cosas que ya no existen más dentro de la iglesia, porque se separa de lo que es la naturaleza y empieza a vivir en el hombre nuevo, y ahí la iglesia solamente está abierta para recibir. Por eso que los cultos no tienen que ser un culto solamente: uy, qué lindo que estuvo este culto. No, esto tiene que ser algo de continuo. ¿Pero por qué? Por el desarrollo de la vida, ya le digo. Esto no es que en un momento, Dios lo hace en momentos especiales para que Él muestre que Él está, que Él afirma y que siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que se lo dispongan. Así que, hermano, vamos adelante en la fe de Jesucristo, firme, creyendo. Él está a la puerta,
ya sabemos todo cómo está, pero antes de eso hay una obra que hacer. La iglesia todavía no está mostrando esa obra, todavía no se ha comenzado a hacer genuinamente la obra postrera. Esto es un comienzo de algo que sabemos que se va a cortar el día que Él venga y nos saque del escenario de este mundo. Así que a prepararnos, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, vamos adelante, entre la semana el trabajo sigue estando, los grupos, la oración, las ventas, todo lo poquita tarea que se hace, hermanos, firmes, háganlo con alegría, háganlo con gozo, no es una carga, nada que se haga para Dios, como leíamos anoche. El que se tiene esa entrega total y lo hace de todo corazón, no sirve al ojo, no está mirando que alguien lo esté vigilando para decir, ¿viste cómo hace? Esta no es una fábrica que queremos ganar un puesto, no sé, siendo más que los demás, o yéndole a contar algunas cosas a los patrones. Acá no hay acomodo, eso es lo más lindo de todo. Acá tenemos que ser genuinos, transparentes y entender que Él está a la puerta y que por amor a Él, nosotros, hermanos, en aquel día no nos queremos dejar avergonzados, sino que estemos con el corazón bien abierto, sabiendo que lo que hicimos nos va a acompañar por toda la eternidad. Y a su nombre nos ponemos de pie, amados.